Bueno, Juan es especialista en tecnologías de la información, con especialización en protección de datos, con más de 25 años de experiencia profesional en la materia. Ha colaborado con empresas de primera línea en varias industrias de Argentina, con proyección al resto de los países del Cono Sur. En el año 2014 se unió a IMC Argentina y tras varios años de Sinmatec Veritas y de 2016 forma parte del equipo del Technologies Argentina, desempeñándose como consultor técnico en todo tipo de proyectos donde se requiere aplicar la mejor y más adecuada tecnología disponible para ponerla al servicio de proteger el activo más valioso de las compañías, que es la información. Hecha la presentación, muchas gracias Juan por participar en este track. Te doy paso para que puedas arrancar con tu exposición. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos los organizadores por darnos este espacio para compartir una charlita de tecnología. De lo que vamos a estar conversando en los próximos 30 minutos es de Cyber Recovery. Cyber Recovery es una práctica que tiene que ver... A ver, ahí me parece que hay personas que... Les pido si se pueden poner en mute, así no hay ruido. Ahí está. El Cyber Recovery es una práctica que tiene que ver con cómo nos defendemos de los ciberataques. Ustedes saben que últimamente hemos tenido eventos cercanos, incluso en Argentina, que han comprometido tanto a instituciones privadas como a instituciones del Estado, secuestrando datos, comprometiendo información confidencial y hasta a veces realizando disrupciones importantes en el funcionamiento de las distintas instituciones y empresas. Así que vamos a estar compartiendo la problemática específicamente en el área de la salud y bueno, sus implicancias y cómo podemos también utilizar la tecnología en nuestro favor para defendernos de esta amenaza, ¿sí? Vamos a arrancar, entonces. Nosotros decimos que hoy los ciberataques son el nuevo desastre, ¿sí? Nosotros en tecnología informática estamos muy acostumbrados a la sigla o a la palabra disaster recovery, ¿no? Esa práctica que digamos, con la cual nos tratamos de defender de los posibles desastres, ¿no? Que amenazan a nuestro negocio, a nuestros sistemas, a nuestra producción y a nuestro funcionamiento institucional. Un desastre para nosotros es una disrupción prolongada de los sistemas madre, los sistemas más importantes de nuestra organización, que lo que va a provocar es que, bueno, se genere la no posibilidad de continuación de del normal funcionamiento de la institución, el negocio, la atención de usuarios, de consumidores, etcétera, ¿no? Es un evento extraordinario y prolongado. Y últimamente, bueno, comúnmente veníamos hablando de desastres como pueden ser, no sé, fallas en energía, no sé, inundaciones, terremotos, cosas así que a lo mejor en nuestro país, desde el punto de vista natural, no son tan comunes, sí en otros lugares quizá, pero bueno, también hay desastres que tienen que ver, por ejemplo, como hablamos recién, ¿no? Con las inundaciones, con la energía, que pueden sacar de línea los principales sistemas de soporte de nuestras organizaciones. Bueno, hoy debemos agregar una nueva categoría a este a este catálogo de desastres, que son los ciberataques. Y vamos a ver qué implicancias tiene esto. Se han hecho incluso estudios últimamente en donde se ha visto que hoy en día la posibilidad que tienen las compañías de recibir algún tipo de ataque de cibercriminales es realmente alta, ¿no? Cercana al 30%, dice un estudio realizado el año pasado, en los próximos 2 años, ¿no? Todas las empresas tienen una chance importante de ser alcanzadas por este tipo de ataques. La gran mayoría de los ejecutivos a nivel mundial tienen en sus prioridades cómo hacer para gestionar este nuevo riesgo, ¿sí? Han puesto como prioridad en el año 2020 ver la manera de mitigar este nuevo riesgo que aparece. Y también, al mismo tiempo, esos líderes de IT
han consensuado en que sus organizaciones no están lo suficientemente maduras como para poder recuperarse de un evento de este tipo y salir airosos del incidente, ¿sí? Así que esto realmente tiene implicaciones muy preocupantes. Cuando hablamos de ciberataques, hablamos principalmente de una variedad de ciberataques que se llama ransomware, ¿sí? Los ransomware, para aquellos que no los conozcan, son los siguientes. Digamos, la sigla viene es una palabra compuesta en donde ransom significa rescate y ware es un diminutivo de software. O sea, es un software de secuestro de datos y o denegación de acceso a los sistemas, ¿sí? Esa es un poco la definición. ¿Qué objetivo tiene? Bueno, la idea es acceder a información privilegiada de una organización o de una víctima, secuestrarla, denegando su acceso con distintos métodos, y luego exigir dinero en rescate, o sea, para devolverte esa información me tenés que pagar, ¿sí? Muchas veces eso se exige con estas monedas virtuales, las criptomonedas, como el Bitcoin y otras más que hay, ¿sí? Principalmente esto comienza en el año 2011, donde empezaron a registrarse las primeras amenazas de este tipo, generalmente dirigidas a usuarios particulares, consumidores particulares, para robarles típicamente datos financieros, números de tarjeta de créditos, etc. En el 2013 ya tenía una propagación de carácter mundial, y en el 2019 ya se vio un fuerte cambio del objetivo de estos atacantes, mirando ya no a los particulares, sino más bien a las organizaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos entienden que las organizaciones y los gobiernos tienen mucha más capacidad de pago por información mucho más sensible que la información de algún registro financiero o bancario de algún particular, ¿sí? Entonces, el modo de funcionamiento, la forma en que opera el ransomware es la siguiente. Hay un cibercriminal que, digamos, utiliza un código malicioso y lo distribuye vía emails o código embebido en algunas páginas web que en general a lo mejor tienen contenido no autorizado, ¿sí? Entonces, el modo de operación es: un usuario desprevenido descarga algún archivo que está infectado con ese malware, o da clic en algún link que le llega por mail. Esto se hace en general engañando al usuario, haciéndole creer que la información que recibe es pertinente, es relevante. Y una vez que eso está en el sistema del usuario, este software se activa y genera una conexión con el atacante. Entonces, ¿para qué es esa conexión? Para recibir las instrucciones para hacer la denegación de acceso a los sistemas o la encripción silenciosa de los datos, ¿sí? A partir de ahí ocurren otras dos cosas. Se activa de alguna manera el aviso de secuestro de datos, y igualmente el código trata de desparramarse, de propagarse dentro de la red del cliente, tratando de causar el mayor daño posible, ¿sí? Entonces ese es un poco cómo opera esta amenaza, ¿sí? Algunos me dirán, bueno, pero a ver, nosotros ya tenemos nuestra empresa protegida. Vos hablas de que están atacando a las empresas. Tenemos anti-malware, tenemos firewalls, tenemos una cantidad de sistemas de protección y de seguridad activa que van a prevenir que eso suceda. Bueno, si bien esos sistemas están desde hace mucho tiempo y obviamente son esenciales para el funcionamiento de una organización, no son infalibles. Vamos a ver que las amenazas pueden finalmente encontrar alguna manera de ingresar, y una vez que ingresan, lo que tratan de hacer es comprometer los datos de la organización desde adentro, ¿sí? Ejecutando tareas como la encripción o cifrado de la información, corrupción de datos o incluso hasta el borrado o robo de los mismos, ¿sí? Entonces,
Pensando específicamente en el área de la salud, ¿por qué decimos nosotros, sostenemos y queremos generar conciencia de que necesitamos organizaciones que sean resilientes a este tipo de cosas? Porque aquí, cuando hablamos de instituciones de salud, estamos viendo y estamos pensando en que no solamente están en juego a lo mejor cuestiones relacionadas con las finanzas de la institución, sino que están en juego los datos de nuestros pacientes, o sea, datos personales y privados de aquellas personas que son atendidas en las instituciones de salud. Y eso sí que, implica un riesgo gigante. Ustedes saben, por ejemplo, que en Europa hay organizaciones de estándares que están reescribiendo la manera de cómo deben ser protegidos los datos personales de los consumidores para evitar justamente que sean comprometidos y sean publicados en una clara, en un claro problema para la privacidad de las personas. Entonces, aquí definitivamente en el área de la salud, donde manejamos información muy privada y personal, tenemos que tener especial cuidado con estas cosas. Ahora, ¿qué se ha observado específicamente en el sector de la salud? En el sector de la salud hay consultoras que se encargan de, se dedican al asesoramiento y a la observación de estos fenómenos, que han visto que la vertical de salud es una de las que más han sido comprometidas y tratado de hackear entre todas las demás industrias. Justamente porque lo que la hace diferente es que no solamente se afecta a un negocio, sino que se afecta personalmente a los usuarios, ¿sí? En su fuero íntimo, en su fuero personal, con su información médica. Y ahí se han hecho algunas observaciones. Un gran porcentaje, un 40% de las instituciones han visto algún tipo de incidente en los últimos 2 años. El 70% de esos incidentes han tenido que ver con secuestro de datos, con el ransomware. Esto es muy interesante. En el 60% de los casos, la distribución o la inyección del malware dentro de la organización ha sido realizada por un empleado interno, que obviamente, seguramente sin intención, pero que desde la red interna ha estado accediendo y activando y descargando el código malicioso. Otro efecto que se ha visto es que las empresas tardan muchos días en darse cuenta, incluso meses en darse cuenta de que tienen este problema, con lo cual ya tienen comprometidos todos sus sistemas de respaldo y todas sus formas de protegerse contra desastres también están comprometidas de la misma manera que la información productiva. Y que en Estados Unidos la Organización de Salud promedio ha gastado 1.4 millones en total en recuperarse de todas las implicancias, inclusive de juicios realizados por los usuarios, ¿no? Esto tiene una motivación. El 83% de los incidentes en salud están motivados financieramente. O sea, el cibercriminal lo que espera es obtener, justamente por la sensibilidad de los datos, una recompensa por devolver esa información comprometida, ¿no? Amenazando incluso con publicarla. Se estima que los datos de pacientes son entre 10 y 20 veces más, más valiosos que registros financieros de personas particulares o de empresas. Y eso tiene trabajando a un gran porcentaje de los gerentes de seguridad de las empresas, viendo cómo planifican y cómo encuentran una estrategia para protegerse de esta problemática tan acuciante, ¿no? En el último mes, incluso, muchos medios bastante relevantes, como el Washington Post, el The Guardian en Inglaterra y otros medios importantes, han visto elevarse en gran medida, digamos, las noticias
referidas a ataques a instituciones de salud, tanto públicas como privadas, ¿sí? Sobre todo en Estados Unidos se ha visto como una escalada exponencial de este tipo de ataques, justamente por esta razón, la oficina del Departamento de Salud de los Estados Unidos, junto con el FBI y la Oficina para la Seguridad y la Información, han hecho un paper en conjunto recomendando, primero alertando sobre esta problemática, explicando las implicancias y recomendando también algunas acciones, algunas guías como para mitigar el riesgo. Ustedes fíjense la relevancia y la actualidad, ¿no? Estamos hablando de un paper publicado el 28 de octubre de 2020, hace una semana atrás, ¿sí? Así que estamos hablando de algo que está hirviendo en este momento, por lo menos en el hemisferio norte, y como todos sabemos, este tipo de cosas termina también derramando en el resto de las geografías, ¿no? Ahora, bueno, dicho todo esto, ¿cómo hacemos para protegernos? ¿Cómo resolvemos esta problemática? ¿Qué podemos hacer? Bueno, muchos me dirán, bueno, ok, pero nosotros tenemos backups en cintas, tenemos sistemas de seguridad. Bueno, esas estrategias que vienen siendo utilizadas desde hace tiempo, de nuevo, son buenas, pero son insuficientes. Los backups en cintas, ante un evento de este tipo, puede llegar a ser imposible recuperarse una cinta, sobre todo si hace mucho tiempo que tenemos los respaldos encriptados, y si el atacante logró comprometer mi infraestructura de backup, tampoco tengo los medios para hacer esa recuperación, ¿sí? La seguridad, como hemos visto, puede ser burlada porque si la amenaza la inyecta un funcionario interno de la compañía, está del lado de adentro del perímetro de seguridad, con lo cual la seguridad ahí ya falló, digamos, ¿no? El disaster recovery tradicional, lo que entendemos por técnicas de respaldos o réplicas incluso hacia sitios de contingencia, tampoco son suficientes, porque lo que hacemos es replicar aquello que ya tenemos comprometido en el lugar de origen, ¿no? Aplicar inmutabilidad de los datos, bloqueo para que no se puedan borrar nuestras copias de seguridad o modificar. Bueno, si lo hacemos en los sistemas productivos, de nuevo, no alcanza, porque como el sistema productivo está conectado a la red de acceso de usuarios, también puede estar entre los que han sido comprometidos y no puedo acceder para hacer una recuperación de mis datos, ¿no? Encriptar los datos tampoco me sirve, porque eso digamos, es para prevenir acceso no autorizado a la información, no es para prevenir o protegerme de un ataque destructivo como es el del ransomware. Y hasta han aparecido compañías de seguro que ofrecen pólizas de cobertura para incidentes de este tipo, ¿sí? Que bueno, es discutible, hay que revisar muy bien la letra chica del alcance y hasta dónde llegan y hasta dónde se hacen cargo, pero definitivamente no me parece una estrategia adecuada, ¿no? Vamos a ver incluso que muchas de las regulaciones que están emitiendo distintas entidades que se pronuncian sobre la confidencialidad de la información de los usuarios, como las normas GDPR en Europa, o incluso también otras normas que están en Estados Unidos, ya empiezan a incorporar fuertes recomendaciones para tener algún tipo de protección y algún tipo de característica en la forma de protegerme de esto que me asegure la recuperabilidad de la información. En ese caso, el NIST, el Instituto Nacional de Seguridad de Estándares y de Tecnología en Estados Unidos, ha hecho un marco de referencia donde dispone 5 pasos que tienen que cumplirse para poder justamente tener un sistema resiliente a este tipo de ataques, ¿no? Primero, tenemos que saber qué es lo que tenemos que proteger, o sea, cuáles son nuestros datos más críticos, sin los cuales el negocio no puede funcionar. Aquella data
que es fundamental. Luego tenemos que hacer copias de esos datos, copias inmutables de esos datos, a un lugar que esté aislado de la red digamos, donde están los datos que se respaldan, ¿sí? Eso lo llamamos un data vault, o sea, es un área que no está conectada y que es invisible para un atacante, incluso un virus que distribuya a alguien interno de la empresa, porque es un área que está desconectada de la red general. Después lo que tenemos que hacer es detectar proactivamente, revisando esas copias, cualquier firma de, digamos, de corrupción de datos o de que estén comprometidos los datos de alguna manera. Y si detectamos algo, tenemos que poder decir, bueno, ¿qué pasó? Y dónde está lo que está afectado, y sobre todo, decir cuál es la última copia íntegra de los datos que tenemos para poder recuperarnos, ¿sí? Finalmente, la arquitectura y los procesos que me aseguren una recuperación de la data crítica sin tener que pagar ningún rescate a ningún cibercriminal, ¿sí? Digamos, ese framework que puso el NIST está de alguna manera, lo tenemos nosotros incorporado en una solución que recomendamos implementar para proteger a las compañías de este problema. La solución en este caso se llama Cyber Recovery, Power Protect Cyber Recovery, y está dentro del contexto del portafolio de soluciones de protección de datos que tiene Dell, ¿no? Que está compuesta por appliances para el guardado de los respaldos, con seguridad, también el software para la gestión, y que y que abarcan la protección de todo el IT de la empresa o de la organización, ¿sí? Desde los sistemas terminales, personales de los usuarios, hasta los sistemas centrales y incluso aquellas cosas que estén en la nube. Incluso nosotros tenemos alianzas con distintos proveedores de sistemas para el manejo de información de pacientes. Quizá les sean familiares algunos de estos nombres, pero tenemos integración directa con estas aplicaciones específicas de salud para poder proteger adecuadamente esos registros. Más allá de eso, lo que hace el Cyber Recovery es asegurar el acceso a la última copia íntegra de los datos críticos de una empresa para permitir su recuperación y asistir en ese proceso, ¿sí? Por eso decimos que Cyber Recovery es el último recurso que tiene una organización para proteger sus datos una vez que la amenaza logró penetrar las fronteras de la empresa, ¿no? Sobre todo de los mecanismos de seguridad. ¿En qué se basa? Bueno, dentro de nuestro data center nosotros tenemos el área productiva, los sistemas funcionando, y tenemos nuestra solución de respaldo. Lo que hacemos es establecer un vault, que es un área aislada, ¿sí? Un área de trabajo aislada, donde vamos a estar sincronizando periódicamente copias de seguridad, copias de backups, digamos, todos los días, y una vez que se termine la sincronización vamos a desconectar ese link de red que va desde el appliance productivo de backup hacia el que está en el vault. Es la única conexión entrante, no hay conexión por el resto de la red, y ahí lo que hacemos es segurizar las copias y analizarlas. Cuando las analizamos, utilizamos algoritmos de inteligencia artificial y de machine learning que automáticamente van a detectar cualquier anomalía por comparación incluso entre las distintas versiones de copias de la data de la organización. Ese módulo de analítica automática se llama CyberSense y, como les decía, implementa inteligencia artificial y machine learning para escanear las copias de seguridad,
observar, se sacan estadísticas, se analiza la entropía de la información, la similaridad, se analizan firmas de corrupción, de borrado masivo, de creación masiva, bueno, hay un montón de cosas que se observan. Luego se comparan esas copias históricamente buscando patrones de cambios muy, muy significativos. Ese proceso se repite y si se detecta algo se informa digamos, a la persona que está a cargo de este proceso, ¿sí? Así que es un sistema muy seguro que evita, digamos, lo que produce es que podamos darnos cuenta casi inmediatamente que tenemos una amenaza, ¿sí? Que una amenaza logró ingresar en nuestros sistemas. Entonces, una vez que eso sucede, el workflow, el proceso que debemos seguir cuando una amenaza logra entrar es, primero la detectamos, ¿sí? Luego el sistema me va a acompañar a decirme, bueno, ¿cuál es la información comprometida? ¿Sí? ¿Cuáles son los registros, los archivos, las bases de datos comprometidas? Luego me va a ayudar a identificar la última copia sana de los datos, ¿sí? Que va a ser muy reciente, porque esto lo corremos, este escaneo se corre todos los días, y luego me va a soportar en realizar la recuperación segura de esos datos, ¿sí? Para implementar esto hace falta primero planificar. Tenemos nosotros servicios que pueden servir para acompañar, digamos, en todo lo que es la planificación, el dimensionamiento, la arquitectura de esta solución. Y la estimación, digamos, de los elementos que hay que implementar, y luego la fase de implementación, donde se arma el Vault, se implementan todos los componentes y se dejan los procesos funcionando para justamente realizar esta operatoria, ¿sí? También eventualmente se hace training y transferencia de información. En Dell fuimos los pioneros con esta práctica del isolated recovery, o sea, de tener recuperabilidad en un área aislada. Eso fue en 2015 y al día de hoy ya tenemos más de 350 clientes alrededor del mundo que emplean esta tecnología para estar a salvo de secuestro de datos, ¿sí? Nosotros somos un proveedor muy reconocido en el área de data protection, tenemos productos líderes, somos uno de los principales players del mercado, y bueno, un poco la idea entonces de hoy, ya para terminar, era traerles a conciencia esta problemática y sobre todo de que en esto la prevención es todo, ¿no? Debemos actuar ahora para prevenir, ahora que todavía no nos pasó, para que cuando nos pase estemos preparados, ¿sí? Y obviamente en Dell estamos listos para acompañarlos si es que quieren explorar alguna de estas tecnologías o saber más al respecto. Eso era todo lo que tenía para compartir. Disculpen la celeridad, pero son muy poquitos minutos, así que bueno, cualquier cosa nos vemos también en el stand virtual de Dell. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.